Bienvenidos a este nuevo episodio de The White Code Club. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien aquí, amigo. En vista de todo lo que hablamos en el episodio anterior de cómo está actualmente la situación de medicina en el país, hemos leído la mayoría de sus comentarios, hemos estado atentos y llegamos a una conclusión que creo que les dejamos un sabor un poco amargo sobre la perspectiva que tenía un poco de la medicina. La verdad, no queremos quitar nada de lo que dijimos, o sea, es verdad, la situación que estamos viviendo actualmente en el país es cierta, sí, pero no todo durante la carrera es malo, es decir, la mayoría de momentos son buenos. Y no sé si te ha pasado a ti, pero yo creo que la parte principal que te hace sobrellevar toda la carrera de medicina son las amistades, o sea, los amigos que haces tú en el camino. Es que sí, hay muchas cosas que son buenas, satisfactorias, pacientes que te dan las gracias, que son muy atentos, enseñanzas también de médicos, tutores que son muy buenos, que te enseñan no solamente la parte de la medicina, sino también ser un poco más humano. Y es también lo que queremos retratar, porque como dice acá, no todo es malo, no todos fueron guardias en el piso, la mayoría, pero no todas. Bueno, sí, de hecho sí, que son casi la mayoría, pero lo que quiero oír es que todas estas cosas que nos van sucediendo y cómo las vamos sobrellevando, al menos de mi parte, yo sí necesité mucha ayuda de mis amigos, al menos los que hice en el internado, que es, vamos a hablar más que nada en esto, porque en esta etapa es donde vives tú la mayor cantidad de situaciones ya médicas, como decirlo en este caso, o sea, ya tienes casos con pacientes, tienes casos ya con doctores, con residentes, Exacto, pero con directivos de los aún eres hospitales. medio joven, o sea, Exacto, aún eres tienes esa joven. etapa de la última universidad, entonces como que es más Ajá, ameno, exacto, digamos. entonces es lo chévere que no tienes una responsabilidad real con algo, o sea, obviamente si estás involucrado, tienes que estar estudiando, preparándote, tienes tus calificaciones, tus Ya te van a obligaciones y funar con todo. eso, amigo. Exacto, pero sí, o sea, la parte del internado, literal, o sea, tú tienes que ir haciendo de todo, pero la parte chévere es tú cómo aprendes a sobrellevar todo esto. Oye, ¿y tú te acuerdas tu primera guardia? Y de eso te quería hablar porque yo me acuerdo que mi primera guardia, yo sí la pasé tenaz, ¿no? O sea, Sí, fue la peor guardia que yo había tenido en mi vida. o sea, la primera fue la Mi peor. primera, ajá, mi primera guardia. Pero hablemos ya del internado, netamente. O sea, Ajá. había hecho guardias antes, que era de, si es contacto con un doctor, con algo mío que está ya en el internado, más avanzado, trabajando en un hospital, y es como que es, pero no es lo mismo, porque tú en el internado, o sea, ya tienes tus obligaciones, a tus pendientes, o sea, ya te entregan, eso es lo que tienes que hacer hoy día, y vas viendo tú mismo lo que va a salir en el día, depende mucho de tu grupo y cuántos son por rotación. Pero no, en mi caso yo sí Oye, fui, pero a ver, tú el primer día que fuiste interno, ¿fue el día que tuviste guardia o ya habías ido antes? como interno ya había ido, sino que yo tuve una peculiaridad y es que yo no tuve internos mayores. Justo mis internos mayores habían, no sé cómo se habían movido, pero todos habían ido a una rotación que es comunitaria, que es como una pre-rural que todos tenemos, es una rotación obligatoria. Y bueno, en mi caso, en mi hospital, te enviaban a un centro médico que era en un lado diferente de la ciudad. Entonces ellos como que desaparecieron y yo cuando llegué, o sea, yo no conocía a mis internos mayores y empecé con la peor rotación que había en mi momento, que había en ese momento en ¿Qué mi era? hospital, que era emergencia. Así es, ya. Y al menos yo sí entré, o sea, ahí te das cuenta como que toda la preparación que tuviste, o sea, sabes cómo hacerlo, pero no tienes la experiencia necesaria para hacer todo ese tipo de procedimientos. No sé si de ley te pasó algo Bueno, así sí, a ti. es algo muy común, la verdad. O sea, tú puedes aprender muchas cosas en los libros, en los videos, y todo, pero otra cosa es ya con tus propias manos ya ponerte a hacer. O sea, Exacto. llevar ese conocimiento a la práctica también tiene su ciencia, o sea, no es Claro, tan y simple. claro, yo me acuerdo que igual no teníamos mayores. Siempre los mayores son quienes te dan esa inducción de, mira, así es de este servicio, así no se desenvuelve el hospital, como que te presenta con el resto y todo. Pero al ser todos nuevos, o sea, la verdad es que fue un caos total. O sea, mi primera guardia, al menos con todos y eso era, o sea, nuevo con todos mis compañeros, ni siquiera éramos como que un grupo sólido, como que para ayudarnos y todo eso. Y ya de una como que a sacar muestras, me acuerdo que de una decían, métanse a, me dice, este chat, este chat, este chat, y puta, y mandaban los pendientes sin miedo. Yo no evito, como que sin hacer nada. O sea, obviamente igual habíamos practicado fluotomía en la universidad, habíamos sacado muestras de entre nosotros, gasometría y todo, pero en ese rato que ya tú estás con el paciente, o Ya sea, eres yo tú sí, solo, bro. exacto, ya eres tú sola y Ya. sí te entran los nervios y Sí. te juegan y es algo de, o sea, aviéntate, arriesgate y haz. Y ya, o sea, al inicio como una pequeña recomendación, sí traten siempre, al menos es que, bueno, en mi caso, por lo general siempre tienen mayores, pero si no, traten de al menos un residente que les guíe o les ayude, al menos si no están muy seguros en un procedimiento. O sea, yo, Pregunten, o sea, todo lo que ustedes no sepan, pregunten. ajá, o si no, arriesgues. O sea, la verdad eso es de arriesgarse siempre y cuando sea un procedimiento en el que pues no haya una complicación mayor, ¿no? Pero yo me acuerdo que fui con un amigo que me dijo, no, yo sí le muevo un chance a las gasometrías porque eso es lo que yo más que nada al inicio tenía dificultad. Fui de una, aprendí y plag, de una ya te fuiste de largo. Pero yo sí me acuerdo que en mi primera guardia, aparte solo hacíamos guardia de dos personas, ¿no? En toda la emergencia solo éramos dos internos y bueno, todo el demás personal. Pero por lo general el interno es el que se carga todo el trabajo que los demás no quieren hacer. O sea, tú tienes que estar corriendo de arriba abajo, trayendo órdenes, yendo a dejar pedidos Llevando de laboratorio, llevando muestras, pacientes, sacando muestras, todo. muestras, sí. Entonces hacerlo de dos no es queja, pero es pesadito. O sea, sí es pesado hacer cualquier servicio que sea pesado y que estés con menos personas. Va a ser más movido. O sea, Exacto. Y ya yo en mi primera guardia y no dormí absolutamente nada, ni un segundo en 24 horas. ¿Eh? Nada, o eso sea, es medio nada. bacán, ¿no? Cuando realmente No. tú te das cuenta de que puedes pasar 24 horas sin pegar un ojo y cuando termina la guardia dices, o sea, sí, sé Sí, cómo. O sea, ajá, exacto. Y la verdad es que pasas tan a full, estás tan puta como que en el trajín de un lado a otro que tú te das cuenta y ya. Bueno, en mi caso, yo me acuerdo que ya era las 5 o 6 de la mañana, el otro día estaba amaneciendo y justo tenía que ir a dejar todas las muestras ya de la madrugada al laboratorio que era en un piso de arriba. Y puta, con mi compañero de guardia nos habíamos sacado tanto la madre. Puta, teníamos una caja de muestras llenita de muestras, gasometrías, de todo. Y yo me acuerdo que estaba subiendo así con esa caja, así ya, como que inconsciente, pero ya estás en automático, estás ya como modo sí, zombie, ya solo no. estás cumpliendo tus funciones así. No eres una persona tú ese rato, loco. Y me acuerdo que estaba así llegando y justo antes del laboratorio había una ventana enorme que daba como que a todito Quito, ¿no? Porque mi internado se veía así, como se veía el panecillo y todo chévere. Y Ya. estaba saliendo el sol.
Y yo me acuerdo que ese rato me quedé así viendo el horizonte y dije, puta, esta huevada está pesada. Yo No. sí, ese rato como que cobré conciencia y dije, puta, qué bonita el amanecer. Pero dije, puta, esta cosa está densa, está heavy shit, o sea, no dormí toda la noche, me siento de la miércoles, igual nos había puteado, nos habíamos peleado igual con unos residentes, o sea, todo mal, o sea, nuestra primera, tuvimos un código azul, güey, en mi primera ¿Serio? guardia tuve un puto código azul. ¿Y qué hiciste? Chucha, eso es lo peor, loco. Yo me acuerdo que justo, bueno, ahora es diferente, pero en mi hospital teníamos nuestra estación de internos, o sea, nosotros estábamos ahí y pues ahí sabían que ahí estábamos y nos movíamos para todo lado, pero ahí dentro de la emergencia. Y yo ya era de noche, no era madrugada, pero ya estaba de noche y no sé por qué de la nada, o sea, todo el mundo desapareció, igual mi compañera desapareció, como yo les digo, no teníamos mayores, éramos yo y mi compañero nuevitos, desaparecieron, le venía una enfermera, no sé qué carajos pasó, luego ya me enteré todo eso. Y me acuerdo que yo estaba ahí, bueno, acabando los pendientes de la computadora en esa estación. Y de la nada llega un paramédico así gritando, código azul, código azul. Y yo, hijo, es tu madre, y yo así que. Me dice, Doc, venga, código azul, código azul. Y yo así, hijo de puta, nuevito, código azul, hijo de puta. Y Pero sí pudiste reaccionar. estaba entrenado, pude reaccionar, ajá, o sea, hace rato igual, estábamos entrenados nosotros para hacer eso, pero el momento que te coge eso, es un shock. Y al menos que yo no tenga algún mayor o alguien para decir ese rato como que el protocolo a seguir, literal, es como que ir corriendo y de la nada se abre la puerta y ya entran ya toditos los tratantes y los residentes así un montón. Y yo, puta, ya como que, ya permiso, ya como que a resolver todo. Y resulta que los hijos de su madre estaban en un cumpleaños en la residencia, o sea, todos los enfermeros, todos los tratantes, los residentes estaban ahí como que celebrando. Que no está mal, pero puta, o sea, fue mi primera experiencia con un código azul, que yo estaba así literal desprevenido. Pero ni la nada. sacaron. Y le sacaron, ajá, Ya. sobrevivió. Era un señor, un adulto mayor, que sí, por suerte sí sobrevivió. Yo estuve en mi par códigos azules en mi rotación de emergencia en mi internado, pero sí, o sea, a eso voy. O sea, mi primera guardia fue, o sea, tenaz, o sea, todo lo peor que yo nunca me quise imaginar. O sea, fue lo que pasó ese rato. ¿Qué te diré? O sea, la verdad es que yo códigos azules no había tenido, pero lo que más tuve fue códigos plat, eso sí. Pero código azul no, casi no había. Una cosa, para quienes no se están viendo y no son médicos, de pronto no están muy familiarizados con estos términos, código azul es pues un paro cardiorrespiratorio, es un paciente que llega a la emergencia con una parada cardiorrespiratoria y pues el manejo por lo general es reanimación, sí, el famoso RCP que todo el mundo Que todo el mundo conoce, dice. reanimación cardiopulmonar. Y el código plata. No se genera una situación de peligro o de riesgo en el ámbito hospitalario, por En lo el, general es en las en emergencias. el contexto ecuatoriano, en esas épocas, era baleado. Ah, Era un exacto, baleado que venía a la emergencia, la atendía, subía a piso de cirugía, pero existía el riesgo de que personas vengan a hacerle más daño. Y eso exacto. exponía al hospital en sí, entonces los guardias cerraban, todos los pisos se cerraban. El famoso remate, ajá, o sea, venían como que a veces estas peleas de bandas y todo, como que a dar como que el golpe final cuando no lo daban y se armaba el famoso código plata, que igual es como un protocolo de seguridad que se forma en el hospital en esos casos. Eso sí, nunca he llegado a vivir uno de esos. He escuchado Yo sí, la verdad. bastante de compañeros que sí más tienen la situación actual, pero yo personalmente nunca viví uno de esos. Sí, al inicio del internado me acuerdo que sí era bastante común. O sea, por lo menos teníamos uno a la semana, sí había. Ujú. Pero de ahí conforme fueron, o sea, fue bajando y ya tenías uno cada 2 meses, cada tres Sí, no, meses. pero al menos yo me acuerdo que la situación, cuando yo fui al internado, la situación estaba densa en el país, o sea, estaba, y al menos, Era caliente, al menos sí. el sector de la costa fue más o menos en el 2023, sí, hace unos 3 añitos. Al menos el sector de la costa era una cosa, pero densa. Yo me acuerdo que justo cuando nosotros estábamos cogiendo nuestras plazas para ir al internado, se nos abrieron 2 plazas en la costa. Y bueno, sí conoce, entonces se nos abrieron esas allá. Y una de esas sí era como que ya más allá, ciudad netamente ya costeña, ya casi por poco cerca de la playa. Y ahí sí estaba, o sea, el ambiente, las papas quemaban, huevón. O sea, José Delgado no se metía allá, no mentira. Sí, o sea, no, Pero, sí, sí es bastante sí, pero peligroso. yo me acuerdo que, o sea, los internos de mi universidad hace rato que fueron, llegaron ahí a esos hospitales a provincia, los enviaron de nuevo, los reubicaron, porque justo esa semana, creo que de la inducción o antes de que ellos lleguen, no me acuerdo, pero había llegado la cabeza de un directivo del hospital, había llegado en una caja, como que fuera un correo, y pues armó las alarmas y nos cancelaron la rotación ahí, y luego a los internos que habían ido a esa rotación. Sí, A y ese hospital. parte de esos internos fueron mis mayores. Sí, Ajá. Y bueno, amigos, en vista de que muchas de las personas que nos están viendo y nos hemos dado cuenta en los comentarios no son médicos o no están muy familiarizados con este tema de la medicina, vamos a aclarar un poquito de términos más que nada, pero que sea de nuestra manera, que sea entendible y más que sea un poquito más llevadero. ¿Sí? ya. Entonces vamos primeramente a ver qué es una guardia. No, haces guardias, ¿da? Pero por lo generalmente son de 24 horas y se pueden extender hasta más. Depende de los médicos. Muchas veces te castigan o haces mal las cosas y te hacen quedarte más tiempo. Otras veces tú mismo no te organizaste bien y tienes demasiados pendientes y te toca quedarte más. En los hospitales por lo general son de 7 de la mañana a 7 de la mañana del siguiente día. No, haces una posguardia que son de 4 horas, me parece, Exacto, o sea, la posguardia la verdad depende bastante el del hospital. hospital en que te toque. Sí, Sí. pero por lo general es eso, una guardia es un turno de 24 horas, o sea, tú estás prestando tus servicios en una unidad hospitalaria durante 24 horas. Incluso antes, o sea, si tú eres estudiante, estás en el posgrado, o sea, la guardia empieza mucho Empieza antes porque tienes antes. que Sí. entrar a preparar a los pacientes, aprender de todos los pacientes, si tienes cirugías, tienes que estar en las cirugías de la mañana. Y bueno, existe también la famosa posguardia, que igual puedes salir bueno, después de una guardia de 24, pues estar saliendo a las 36 horas, o sea, fácilmente en algunas unidades. Pero sí, básicamente una guardia es estar 24 horas metidas en un hospital. ¿Y tú qué opinas de una guardia? ¿A ti te gusta hacer guardias? ¿No te gusta hacer guardias? La verdad es que a mí al inicio las 24 horas me pasaban bien. O sea, no las sentía, todo estaba relajado. Pero yo creo que luego o sea, a mí me llegó a afectar cuando acabé el internado. Porque cuando acabé el internado yo estaba muy cansado. Y estar repitiendo eso durante un año y se me hizo bastante difícil a mí. Pero bueno, a ver, ustedes capaz y se preguntan, ¿pero qué son estudiantes? ¿Qué ¿Qué hacen en hacen en 24 horas? 24 horas?
Entras primeramente a las 7 de la mañana. Es A un ver, día... una cosa nomás. Por lo general, tú cuando ya empiezas a hacer estas guardias, como mencionamos, igual desde el inicio es cuando tú ya empiezas a estar en el internado. O sea, todo igual ya sabemos que si hiciste guardias, ya sabemos que Pepito haces guardias de que estás en primer semestre, que haces guardias de Sí, que estás en prepo, Pepito, ya sabemos. que tu papá es dueño del hospital, ya. Exacto, pero ahorita vamos a hablar netamente del internado porque es de esta situación en la que, vuelvo a recalcar, es en la que en verdad yo me sentí literalmente como un médico ya ejerciendo la medicina, aplicando lo que yo sabía. Porque en el externado, o sea, sí es lo mismo, pero es como que no tienes una jornada completa y estás como que mucho más apegado a los tratantes. Y en el internado pues estás un poquito más botado en ese sentido. Pero bueno, entonces el internado es cuando tú empiezas a hacer guardias y se hace guardia cada cuarto día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tienes una guardia, sales, tu posturno, por lo general tienes todo ese día libre y los siguientes días entras de manera asistencial en las que tendrás un horario laboral, depende mucho igual del hospital, por lo general es hasta las 2 de la tarde, hasta que llegue el cuarto día en el que tienes una guardia de nuevo Otra y el guardia. ciclo se repite todo un Por un año. año. Exacto. Ya, entonces, como les decía, ustedes se deben preguntar qué hacen en un día. En mi hospital donde yo hice, uno entraba a las 7 de la mañana, ya tenías que estar un chance antes. Entraba a las 7 de la ¿Dónde mañana era tu hospital? en ¿En la qué costa, ciudad? En en la la costa. costa, Ok. era de la costa. Un buen hospital, la verdad, pero entras a las 7 de la mañana y lo primero que, depende del servicio, en mi caso, en el servicio de medicina interna, tienes clases de 7 a 8 de la mañana, incluye casos clínicos, nos hacían presentar casos clínicos. Me gustaba bastante la dinámica que había, yo me acuerdo que había un doctor, es el doctor, o sea, él no es un doctor mío, él es el Es un doctor. caballero, ok. Sí, realmente me gusta bastante la forma en que él tiene de enseñar, a veces puede ser un poco duro, pero él no pierde el foco y él te hace bastante razonar. Por ejemplo, tú haces el caso clínico, tú explicas toda la cosa y tenías que tener 4 o 5 diagnósticos diferenciales. Pero tú tienes que defenderlo eso a muerte. O sea, tú tienes que haber estudiado bien para decir es que esos 5 son los que yo creo. Una cosa nomás en este momento. Si es que tú eres un tratante o conoces un doctor y tú eres de estos doctores que motivan a los demás a aprender y creas un ambiente de confianza en el que todos están cómodos para expresar sus ideas, sus conocimientos y saber. Exacto, tú eres un verdadero médico. Y si tú eres de las personas que aún castigan y hacen sentir de menos a los demás cuando se equivocan, pues tú, No, no, felicidades. ajá, desliza y no veas esto. Sí, y de verdad este médico podría ser un poco duro a veces, pero funciona. Su método funciona, te hace preguntarte, te hace ser mejor y es chévere, me gustó. Luego vas con tus compañeros y te repartes todos los pacientes, las camas, y tienes que saber de todo, como nos decían en el hospital, y tal vez en el tuyo es la misma dinámica. No porque te toque la cama de la 1 a la 5 solo vas a saber esos pacientes. Tienes que saber de todos, las patologías, antecedentes, y es algo que debes conocer, porque como médico residente que nos toca después, es algo que tienes que saber. O sea, tú como médico residente estás a cargo de todo el piso, no estás a cargo de un paciente de 3, estás a cargo de todo el piso. Y tienes que saber su evolución para obviamente con el tratante llegar a ciertos acuerdos o a ciertos tratamientos que conforme va pasando el día te va diciendo X. Llega, toda la mañana te pasa haciendo pendientes. Hojas, solicitudes, exámenes de sangre, exámenes de imagen, y todo tiene que quedar listo para las 2 de la tarde. Para que tus compañeros de guardia, a partir de las 2 de la tarde hasta el siguiente día, puedan hacer todo lo que tengan. Por ejemplo, si es que a la señora Marianita hay que sacarle sangre a las 4, tienen que estar pendientes. Si es que hay que bajarle a la resonancia a las 6, estar pendiente. O sea, todo lo que queda ahí para la noche, te quedas tú con tu compañero. Exacto, y ahora yo quiero preguntarte una cosa. ¿Pasa eso? ¿Pasa de verdad eso? ¿Que te dejen todo hecho? No, no pasa. No, no pasa. No O pasa, siempre te sea, dejan pendientes. exacto, si es que Sí, tienes como que una muy buena relación con tus demás compañeros, puede llegar, puede que sí, pero por lo general, hay mucho conflicto, hay exacto, por lo conflicto. general hay bastante conflicto, incluso si te llevas bastante, y A pelear, imagínate, yo he sí. visto las mejores relaciones de amistad irse por el caño por un pendiente de guardia, ¿no? Y es un Sí. pendiente de llenar una hoja. En mi caso, muchas veces sí me pitié, sí me peleé, sí me molesté, pero muchas veces no fue por el pendiente en sí. A mí me molestaba que me mientas. Exacto, O sea, a exacto. mí eso me molesta. Si tú me dices, oye, Alejandro, ¿sabes qué? La biometría no la saqué, se me olvidó, se me pasó, o no quise. Bueno, ¿ya qué puedo hacer? Obligarte no te voy a obligar. Pero dime, pero lo peor que te puede pasar es que que te digan, oye, sí le saqué la muestra, va a estar a las 4. Llega a las 7, que es el pase de visita, y el tratante o el residente te dice, ¿y la muestra? Y no hay resultados. Y es que sí la mandaste. Te juro que el residente o el médico en ese rato no te va a decir, bueno, es que te dejaron un pendiente. Te va a culpar a ti. Y tienes su razón, porque al final tú Exacto. tienes que estar pendiente de eso. Exacto. Y son cagadas que más que nada van apareciendo y te das cuenta y de los errores vas aprendiendo, porque igual tú es tu primera vez en esto, porque te da de cosas, o sea, para que te hagas una idea, no es que tú estás como que atrás de los tratantes o de los residentes, o sea, tú tienes tu propio espacio y tú sabes lo que tienes que hacer y tienes que hacerlo, tienes que hacerlo bien y dejarlo hecho bien. O sea, ya si no lo haces bien, o sea, por tu compañero, no es una cosa, pero, o sea, ya si es que es una orden tu tratante, o sea, al menos eso tienes que tratar de hacerlo, o sea, Lo cumplirlo a mejor cabalidad, posible. literal, porque el tratante te está confiando en una obligación a ti por ser su estudiante y hay que aprovecharla en ese momento. Pero de igual manera, vamos a eso. O sea, aún así, los internados, los pases de visita, como estás diciendo, al menos el de medicina interna, en un buen día se demoraba 3 horas y de ahí se iba además, ese pase de visita era eterno. Sí, muchas veces en los pases de visita que tenemos, el tratante o el residente aprovecha para darte clases de ese Ujú. paciente, porque ellos también pasan a full, o sea,
pasan Lo que igual, demasiado. cuando es un buen doctor que inspira confianza, como que para aprender y equivocarse, los pases de visita sí son increíbles, ¿no? Pero cuando es un doctor que le gusta humillar, o sea, cuando tú te equivocas, esos pases de visita Se te son hacen eternos. eternos y son terribles porque es una tensión constante durante tantas horas todo el pase que estás como que pendiente a todo, que es denso y ahí Y se vuelve fácil, pesado. si el doctor quiere, del mismo paciente te puede sacar 20 preguntas a Mínimo, cada uno. ajá, O sea, no, no, no. fácil, él no tiene Ajá, ya es un problema. tema aparte porque eso te puede acabar de mil formas. Es imposible que tú le compitas a un especialista que lleva 20 años de experiencia en el mismo campo. O sea, Pero lo que ellos premian, y esto va para los que van al internado, lo que ellos premian es que tú le metas ganas. exacto, que te No es lo mismo esfuerces. tratar de explicar, de leer, a que a decir, no sé. Exacto. O para la siguiente ya me la voy a saber. Pero Sí. exacto, igual, algo que igual que en cuenta es que si tú no sabes algo, dilo. O sea, de verdad, como que Doc, no tengo idea, de verdad, hoy refuerzo, o Doc, no me acuerdo, debo reforzar. Tampoco Porque trates de inventarte algo, ajá, porque exacto, porque ya es muy evidente que estás inventando, la verdad es que no sabes, y he visto que es peor. He visto que el desenlace es claro, mucho peor, porque si te acaban y te pueden dejar incluso en la lona. te acaban y aparte nos Y haces perder el tiempo a todos. O bueno, sea, a mí la verdad eso me da igual, haz lo porque a que... mí al menos después de visita, cuando estás con tus amigos, pues, es una bomba, ¿sabes? Como estar en estar literal en una salida con tus amigos, cagándose la risa y todo, como que apoyándose entre todo, y es lo chévere. Y a lo que iba a ir a eso es que ¿qué hacemos tanto tiempo en una guardia? O sea, ¿qué hacemos para que sea llevadero estar tanto tiempo en un hospital? Y la verdad es que yo digo eso y son todas las cosas extra que van aparte de tu trabajo que tú tienes que hacer como interno. Y es literal las misiones secundarias que tú tienes con tus compañeros. ¿Qué dices tú? Las de ir a comer. Y todo lo demás aparte de eso. O sea, sí, mira, de una parte en mi internado, que todo el mundo estaba tenso, no sé si era el cansancio, las materias, no sé, pero ya como que todo el mundo casi ni se hablaba. Todo el mundo estaba tenso. Nos peleamos por cosas muy simples que cuando sales del internado a esas alturas te dices, ¿por qué me peleé por esa biometría? O sea, ok. Pero hay cosas que puedes hacer en el hospital que te mantienen entretenido. Por ejemplo, te puedes ir a comer, puedes estar en otros pisos también, cuando obviamente dejas tu responsabilidad a cargo, dejas a alguien más a cargo, te puedes ir a dar la vuelta en otro piso, puedes ir a hablar con tus compañeros, saber sobre pacientes, porque muchas veces entre pisos comparten pacientes. Exacto. Es como que también es más interesante y la cosa se vuelve más chill. Sí, pero no, o sea, quita tú, a lo que voy es como que o todo tu internado es una experiencia así como de colegio, o sea, estás como que con tus amigos ahí 24/7, literal, que, o sea, hacen de todo, literalmente hacen de todo. Sí, hay cosas Y también. que está bueno y está mal, igual te puedes jugar de guardia con tus amigos, te puedes estar paseando, te puedes hacer el loco de tus obligaciones, te puedes ir a estar viendo con otros amigos, te puedes ir a estar, yo he visto fiestas en la residencia, he visto fiestas en las residencias de otros servicios. Básicamente, si es que el internado, yo, ¿cómo lo pondrías tú? Porque desde mi punto de vista, aparte de que sí es como que tus funciones, es la primera parte que ya estás ejerciendo como médico como tal, pero sí es una experiencia súper chévere y es súper agradable porque te encuentras con gente, al menos en mi caso, yo tengo amigos que hasta ahora son de mis mejores amigos que nos llevo, hemos entablado como que unas amistades increíbles y eso hace que el internado sea súper chévere, como en el colegio, como en la universidad, estando con tus amigos, porque así es igual las cagadas, ¿quién me está en las cagadas contigo? Están tus amigos, porque ellos son los que le cagan también, o igual si tú no puedes hacer algo, como que se crea una red de apoyo con tus amigos que se hace todo eso más llevadero. Igual, yo me acuerdo que sí llegué a hacer fiestas en el hospital, o sea, así dentro, ¿En siempre y serio? cuando, sí, no tenemos pacientes críticos ni nada, pero sí como Eso que no. estar con unos amigos, con una residencia y todo, incluso poníamos música, nos poníamos ahí a tontear, obviamente ya en horas de la madrugada, cuando no teníamos como que nada evidente que hacer. Y sí, pero literal, o sea, el internet es una etapa de la carrera que es súper chévere, se vuelve súper llevadera a los amigos. Hay mucha gente que puede decir que no sé qué tú dices de eso, porque es mi punto de vista. Como te digo, o sea, mi internado fue como que chévere en muchas partes, pero siento que fue muy llevadero. Y la parte de que haces cosas chill, igual, por ejemplo, a veces las enfermeras a mí me parecen un personaje. Sí, y es otro tema que Es es, otro tema que vamos a topar, pero yo siento que las enfermeras o pueden hacer el piso más chill, más divertido, más chévere, o también te pueden hacer la vida imposible. O sea, ojo, cuidado con las enfermeras. Siempre tienes que respetarlas, tratarlas bien, sí, ¿sí? como a todas las personas, Como a todas. pero solo consejo, igual en tu internado, nunca llegues a pelearte con una enfermera. Nunca, No y te más que digas, nada, si esta es de un cargo pues un poquito muy más superior. No, superior, ajá, al tú vas menos a un cargo necesitar de administrativo, ellas y directivo. ellas van a necesitar de ti. Entonces, Exacto, tarde o temprano, pero créeme que cae en cuenta que tú vas a necesitar más de ellas que ellos de ti. Así que cómete bien, trata de siempre llévate bien. estar del lado de ellas, sí, trata de no pelearte con Porque ellos, yo he pero, visto, o sea, yo he o sea, visto, yo incluso, yo en mi internado sí me peleé varias veces, o sea, traté de que nunca se escale a nada más, ¿no? Pero sí es verdad, porque hay veces en las que tú las necesitas a ellos por cosas que obviamente son evidentes, algún procedimiento que tú no puedes, porque hay servicios, al menos en medicina interna, pacientes que es re complicado tomar muestras de sangre y son ellos pues quienes son expertos en los que ese te van a tema. ayudar y te van a enseñar. Exacto, pero no es así de fácil como ir, listen, por favor, ayúdenme con esto. Y al menos yo me acuerdo que las veces que yo no podía y que siempre me tocaba de guardia con un enfermero era, bueno, internito, si usted ya le pinchó 2 veces, ya la tercera ya es mía, pero tú ya tuviste que, o sea, al paciente causarle la molestia de pincharle las 2 veces para que él te ayude. Y no sé qué tú digas de esto, o sea, yo digo, bueno, por el paciente está pésimo primero, porque O sea, como ya... paciente no te va a gustar, obvio. ajá, y es evidente porque al menos si tú ya le mueves un poquito las muestras, tú ya ves al paciente y dices, no, este man está complicado, este man sí me va a costar un poquito, o de plano tú dices, "Puta, este man no le va a ver las venas ni nada, necesito ir ahí al enfermero", pero no es de mi caso, o sea, no podías, si es que tú, el enfermero no iba y veía que ya le pinchaste 2 veces, ahí recién te ayudas y no decía, internito, intente nomás. Sí, o sea, como interno necesitas aprender, tienes Ajá, que aprender, pero como paciente a nadie le va a gustar eso. No se me hace tan bien, en mi hospital era, si es que era un paciente
que veías que sí podían y las enfermeras tienen buen ojo para eso, ¿no? Ujú. Te decían, no haga nomás usted. Pero cuando ya ven que era, por ejemplo, un adulto mayor, ya como que muy delgado, ya era como que deje nomás, yo lo hago. Por ejemplo, en el piso de pediatría, no sé cómo era, pero en pediatría Claro. nosotros como internos no topábamos niños, o sea, no podíamos sacar sangre, ninguna muestra, porque eso era netamente de las enfermeras, por obvias razones. Hasta cierto punto lo entiendo, pero siento que hubiera sido bueno que nos hagan, o sea, no practicar, pero tratar de sacar muestras a niños creo que es importante también. Exacto, aquí se puede dar un poquito de cuenta las diferencias, los contrastes que hay en diferentes hospitales, porque en cambio en el mío yo tenía que sacar las muestras de los recién nacidos. Y, puta madre, siendo un interno, sin experiencias, así es un martirio. Y me acuerdo que con mis compañeros, o sea, era una batalla brutal contra el bebé. O sea, aparte que el bebé ese rato no se callaba y estás con la mamá ahí, sacar muestras de recién nacidos es re complicado. Sí. Y ahí sí era el caso de, sí, sí, internito, ya, el pinche yo ya llego y le saco la muestra. Y siempre, pero la mayoría ahí sí nos ayudaba un poquito más, pero nosotros igual teníamos que sacar. Y si ya no podíamos, le sacaba la licenciada, la enfermera. Y era denso porque, o sea, en cierta forma aprendí como que ser muy bueno en tomando muestras. No digo que domino tomando muestras, porque es muy difícil, pero en todo el resto como que sí agarré muy buena experiencia. Y, pero sí es real, o sea, no se peleen con las enfermeras, traten de tenerlas de un lado porque ellos van a ser más llevaderas su internado. Exacto. Mira, yo he visto enfermeras que de verdad te pierden muestras, te dicen que ya sacaron cuando no sacaron. Obviamente no es muy profesional, obviamente, pero son cosas que al final te van a hablar a ti. O sea, Exacto, va a ser porque tu culpa. tú como interno tienes que estar pendiente de todo. Es más, hubo veces en que te decían, tú como interno tienes que estar ahí viendo cómo tu compañero o la enfermera sacaron la muestra y asegurarte de que esa muestra llegue al laboratorio. Una vez en laboratorio ya podías decir, ya, o sea, es como que depende del laboratorio si la saca o no. Exacto, Pero no tienes era, una idea de las cosas que se hacen por venganza en el hospital. sí, Y aunque suene muy infantil, ajá, puede llegar puede llegar a ser que tu enemigo mortal sea una señora de 50 años que está trabajando ya años en el hospital, ajá, y te hace la vida imposible, que sí llegó a pasar. Yo sí, ajá, yo sí, sí te llegó a como te digo, pasar. que no, nunca escalé, pero sí nos daban nuestras broncas ahí de vez en cuando. Más que nada en esas situaciones que no nos querían ayudar. Pero bueno, a lo que vamos un poquito más en esto, de qué más hacen unas guardias, es lo que más le llama la atención. Y es que, como te estaba diciendo, o sea, tus amigos, amigas de otras universidades, incluso universidades de afuera de tu provincia, que pueden venir de otros lugares. Y la verdad es que se vuelve un ambiente bien agradable, incluso puede llegar a ser un matadero. ¿Qué opinas tú de eso? ¿A qué te Incluso, refieres con yo, matadero? yo estoy hablando incluso de la famosa LP. No sé si ustedes están familiarizados o no sé si han escuchado eso antes. ¿Tú has escuchado eso? La LP ¿Qué sí? significa la putería, ¿ok? Para empezar, Eso quiere decir. Dentro del hospital yo no la vi. A mí me pasó algo extraño con un paciente. Te voy a con contar la esto. LP, qué chuchas. Lo que pasa es que, verás, era en el piso de un servicio y justo estaba dos mujeres adultas mayores. ¿Ya? Estaban ahí ¿Qué y tiene que venían ver sus con la LP? familiares. Escucha. Entonces, verás, venían sus familiares, eran dos pacientes adultas mayores y por lo general pasaban somnolientas y estaban como que bastante delicadas. No me Era gusta algo por muy dónde va esta delicado. historia, bro. No, escucha. Y me acuerdo que uno de los familiares era un señor, no, un joven. Y de la otra señora era una chica que era bastante joven, pero iba y le cuidaba a la abuela. Entonces estaban los dos ahí. Y ya veíamos como unas miradas por ahí, entre los dos. Cuando pasábamos visita, cuando hacíamos algún examen, porque fueron pacientes que se quedaron algunas semanas. Ya veíamos unas miradas medias extrañas, como que un poco dudosas. Hasta que un día yo entro a la... No, no me acuerdo si yo entré a la habitación o salía de ahí, me parece que salía, y una de mis amigas me dice, oye, ¿viste lo que pasó? Y le digo, no, no, ¿qué pasó? Es que... Y trajeron al guardia, me acuerdo, y resulta que los dos, o sea, el señor y la chica se habían metido al baño a tener sus cosas ahí. Entonces fue como que, o sea, para mí fue como que medio denso porque fue como que, a ver, tienes a tu abuelita o a tu otra era la mamá, como que delicadas y tú estás en el baño con otra persona haciendo cosas que no debes hacer en un baño. O sea, es más, Exacto, dejen eso para los internos. No, mentira. no, pero imagínate, hasta en el baño del hospital. O sea, los hospitales no son nada agradables. Exacto, pasan cosas que ustedes ni siquiera llegan a imaginarse. No O sea, saben con qué eso ha les pasado decimos por esos todo. baños, esas habitaciones. Y si bien se limpia y todo, pero si ustedes supieran todo lo que pasa en esas habitaciones, no quisieran entrar otra vez. Ajá, al menos los hospitales, que son lugares como que muy limpios, y todos tenemos ese concepto, pero las cosas que pasan dentro de los hospitales, al menos hablando con el personal, igual el pacientes, todo, o sea, son cosas bárbaras y bien tenaces. Y hablan un poquito más de esto de LLP en mi hospital. Sí se vivía, ¿no? Sí Sí, se vivía en el ambiente hospitalario y fuera de él también. Sí, yo me acuerdo que igual sí hicimos fiestas afuera del hospital, donde sí iban igual el personal del hospital netamente, y pues había AP, había bastante LP. sí, es complicado. ¿Por qué será? O sea, yo no entiendo. No sé si es porque pasan mucho tiempo juntos. Es que No. sí, literal, o sea, yo creo que la conclusión es eso, o sea, estás con tus amigos, estás con tus iguales, estás conociendo gente igual en la misma situación a ti, al menos de otra universidad, de otra ciudad, y están conviviendo ahí 24 horas, imagínate. Entonces, yo creo que va por ese lado también. Los seres humanos igual, biológicamente somos seres muy sociables, o sea, siempre necesitamos estar en contacto con alguna persona, y yo creo que el internado es la época ideal para hacer eso, igual estás viviendo tus 20, eres joven, y sí, o sea, la verdad sí pasa, sí me llevé sí tuve casos con contratantes, igual con internos en la LP. No sé si quieren que les cuente esas cosas, pero sí, o sea, LP es real. Censurado. No, pero la LP es verdad. Al menos yo me acuerdo que sí tenía en el servicio de traumatología, que por lo general está infestado un poquito más por hombres, pero había una doctora, sí, súper guapa la doctora, no voy a decir que no.
Y la verdad es que, bueno, no sabía cómo eran los demás, pero yo recuerdo que en una cirugía sí me dijo, como que, internito, yo voy a dar todos mis puntos de LP, porque, bueno, para dar un contexto, como que la LP es más que nada una dinámica interna que se hace en el internado. Entonces, lo que se hace es que, dependiendo a qué persona te vaciles, tú Tienes tienes un puntos. puntaje, exacto. Entonces, por ejemplo, si es que tienes una relación con un interno, con un residente, con un tratante, con algún Vas personal sumando directivo. puntos. Entonces, eso sí no tengo idea. Sí sé que hay un manual, ahorita no lo tenemos a la mano, pero sí, como que vas ganando tus puntos y lo que pasa es que se acaba el internado y el que tiene más puntos, pues le dan un premio. Vamos ahora con el siguiente comentario. Dice, pensar en el dinero está bien, pero ¿qué pasó con la vocación profesional? La gente no sigue medicina porque le guste y sigue porque busca el dinero, desde ahí está el error. ¿Qué opinas tú de eso? Yo pienso que si tú te metes a la medicina por dinero, creo que te informaron mal. O sea, y la verdad, hablando personalmente, es una perspectiva muy propia. O sea, la verdad es que al menos yo sí entré en la medicina, no era el enfoque principal que yo tenía, pero yo sí, más que nada dije, bueno, acabo la carrera y en pocas estoy hecho. Yo sí tenía esa perspectiva, que iba a tener una buena vida, es una de las razones, uno de los motivos por lo que yo escogí la carrera. No es la principal, obviamente juega bastante la vocación. Y hablamos de igual, son diferentes situaciones. O sea, si tú estás un poquito más acomodado, o sea, puedes darte el lujo de eso. Pero, o sea, tú no vives de los comentarios, no vives de un paciente que esté feliz. Obviamente son cosas satisfactorias y todo, y es tu trabajo, es lo que tienes que hacer, pero no se vive de eso. O sea, tú tienes que tener tu remuneración, al menos si tú tienes tu familia, ¿cómo la vas a mantener? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo porque es fácil hablar de vocación y muchas veces en el ámbito médico nos tildan de que qué pasó con la vocación de los médicos. Mira, tú sientes la vocación que tienes cuando tratas bien a tu paciente, cuando estás haciendo algo que te guste. Pero si encima de eso tienes deudas, tienes que no duermes bien, no te pagan bien. Hemos tenido comentarios aquí de personas que no les pagan hace 3 4 meses. No me imagino tú regalando tu trabajo. Pero cuando tú tienes todo este peso del dinero, de un sistema de salud muy precario, porque eso te destruye como persona, y a nosotros nos ha pasado. A veces uno tiene la vocación de querer dar lo mejor para el paciente, pero cuando el hospital no tiene ¿cómo es? O sea, todo lo necesario para que tú te desenvuelvas Cuando el profesionalmente. hospital no tiene todo lo necesario para que tú puedas dar esa buena atención, eso te desmotiva y realmente sientes esa frustración y eso también te llega a ser el médico que no quisiste ser. Entonces, Exacto. ustedes también tienen que tener en cuenta, no todo es decir les falta vocación, porque es muy frustrante. Y de hecho es una cosa que está surgiendo mucho. O sea, hay muchos médicos que actualmente ya se han frustrado de la carrera, realmente ya no ejercen la medicina como lo hacen antes, ya es como que automático o algo así. X ya no lo ven. Sí existe, la verdad es que es un componente muy importante de la vocación en esta carrera, pero no es todo. O sea, ¿de dónde vas a solventar tus gastos? Obviamente, en algo que sí se puede ver o algo que yo he hecho personalmente hablando, me acuerdo que estaba o sea, caminando, veo una multitud de gente, alguien se desvaneció, se desmayó y es como que, o sea, sin esperar nada a cambio, o sea, voy a ir a ver, o sea, qué está pasando, puede ser un paro cardiorrespiratorio, puede ser una convulsión, o sea, afortunadamente no pasó a mayores, pero en estos casos podemos estar hablando un poquito de vocación, pero en el caso de que tú estás prestando tus servicios, o sea, tú estás ejerciendo como un profesional, obviamente tienes que tener una remuneración. Y miren, algo que yo les voy a decir que pasaba en mi hospital era que a veces uno como médico, como les decía, ustedes quieren dar el mejor tratamiento. No tienes el mejor tratamiento, el de la última guía, el que te emociona para que tu paciente mejore, perfecto, das el que tienes. Pero a veces ni siquiera tienes ese medicamento. Y yo me acuerdo que en el hospital hacían una referencia para mandar a otro hospital solo por falta de medicamentos. Y Sí, la sí, sí. respuesta burócrata que era que eso no puede ser posible, porque ningún hospital te puede derivar porque no tiene esa medicación y el otro sí. En vista de que esta sección de que nosotros leemos los comentarios que ustedes nos mandan sobre el tema que estamos exponiendo tuvo una muy buena acogida en el video anterior, vamos a continuar y tenemos muchos comentarios sobre este Funables. tema del video pasado y no hemos acabado de leer todos, pero ahorita vamos a exponer los que más nos han llamado la atención y los vamos a leer aquí. Queremos que igual en los comentarios nos sigan enviando más historias y también lo más importante es que nos cuenten qué opinan de esto. Entonces vamos con... Recuerden que también este es su espacio. O sea, aquí vamos a hablar de lo que Exacto, vamos a ustedes escucharles, piensan. queremos exponer su punto y más que nada queremos abrir un espacio de debatir y que esperemos que en el futuro llegue a todo esto, toda esta problemática llegue a oídos de alguien que pueda tomar cartas en el asunto, ¿no? Y pueda manejar esta situación en el país de una diferente manera. Así que tú, próximo ministro de Salud, pon Estás viendo atención. esto, exacto, pon atención. Entonces, mira, Anónimo, una pendejada haber gastado tanto en universidad para luego encontrarnos en la mierda, siendo médicos para ser tratados mal y no poder encontrar un trabajo. También estoy en las mismas, tratando de ahorrar para salir del país a corto plazo. Mi mejor recomendación no es muy ética, pero la gente busca mucho esto de los sueros. Haz un pequeño curso sobre todo para que te den los contactos de los medicamentos y lo pones en las casas. Eso da full plata y así te puedes mantener. Perdón, sé que todos como médicos sabemos que no sirve para nada, pero en este momento de desesperación otras personas que son auxiliares lo hacen. Yo teniendo todo el conocimiento, lo hago solo para no morirme de hambre. ¿Qué, qué piensas tú? Bueno, la verdad eso de los sueros es algo muy controversial. Si es que tú no eres personal médico, no estás muy al tanto, pero la verdad es que los sueros multivitamínicos que se colocan ahí, según la evidencia científica, pues no tienen un mayor Es, beneficio para el cuerpo, o más que nada para lo que sea que te estén inyectando el suero de vitaminas. Así es algo bastante controversial. Un suero, obviamente, para hidratar es excelente, sí, pero la verdad es que sí ha sido un negocio que ha ido creciendo bastante. Esto de colocar sueros multivitaminados o supuestamente como que para supuesta patología o alguna condición, este suero supuestamente te ayuda. La verdad, yo tampoco no estoy al tanto porque sí no me he metido, pero sí he visto ofertas de bastante gente que coloca estos
estos sueros. Realmente llegan a ser costosos. Y he visto que son de 35 a $65 fácilmente cada suero. Es un poco complicado, pero aquí más que eso vemos la problemática que tiene esta persona. Por Exacto. ejemplo, Vamos a hablar un poquito de esto más a profundidad, esto de los sueros. Vamos a sacar ponemos un buena poquito. evidencia científica para comunicarles a ustedes con información veraz sobre si estos sueros funcionan o no funcionan en verdad. Entonces estén atentos para eso. Pero ahorita lo que estamos enfocando es más en la situación. Es complicado. O sea, imagínate hacer algo que va en contra de tu ética, pero Exacto, como profesional, como no médico. morirte de hambre. Miren, por ejemplo, nosotros nos costó conseguir empleo, pero no tenemos esa carga que es una carga familiar, no tenemos hijos que alimentar. Exacto. Creo que hay médicos generales que sí tienen, generales que trabajan como choferes, como médicos que tienen 2, 3 hijos, tienen matrículas, tienen alimentación, tienen ropa, y eso es algo muy preocupante. Ellas en las que ustedes, al menos nos cuentan, nos ponemos al tanto y también ustedes se ponen al tanto de nuestra situación, pero sí, entonces nosotros le hablamos de nuestra situación, que somos dos amigos, dos médicos, afortunadamente están en una situación estable, pero no todas las personas son así, y de ahí es de donde sale toda esta problemática, porque son estas personas que tienen tanta necesidad que adquieren estas plazas laborales que son decadentes, y por eso se generaliza y se hace un estándar de todos estos precios que están pagando actualmente a los médicos por sus servicios o en las clínicas. Es preocupante. Es preocupante. Sí, la verdad. A ver, bueno, Vamos tenemos con... otro comentario. ¿Sí? Este comentario dice, el problema es la alta demanda. Miles de médicos generales que abaratan el trabajo. Si alguien invierte en un centro, debe cubrir muchos gastos y competir con profesionales que dan consulta por $5. Nadie va a invertir para perder. Este lo elegí porque hay muchos comentarios que nos pusieron de que entonces abran un consultorio. O que mi sobrino trabaja en el seguro y él tiene su propio consultorio. A ver, tenemos que tener en cuenta que la inversión de un consultorio no es $100, no son $200. Es una inversión que puede representar un capital muy grande. Aparte de eso, si es que tú no tienes una cartera de servicios, porque como médicos, tú hiciste el internado en una parte que no es cerca de tu hogar, pudiste irte a otra provincia. En la rural, lo mismo. Entonces puedes conocer personas que crean en ti, que vean que eres un buen profesional en otras provincias. Pero venirte otra vez a tu ciudad o irte a otra provincia a tratar de experimentar con esto de ponerse un consultorio es complicado. No es tan fácil como... Es igualito que abrir un negocio. Todo el mundo cree que el negocio, no sé si tú piensas lo mismo, creen que decir, ábrete un Sobre negocio. todo sobre emprender. O sea, todo el mundo piensa que emprender es fácil. Como al vecino le fue bien en la panadería, yo me pongo panadería. Como a mi amigo le fue bien con su consultorio, me voy a poner un consultorio. Pero las cosas no son así. Claro, y puede ser que no, siempre son modelos de negocio que pueden funcionar o no, pero al menos en el Ecuador si te encuentras, al menos si tú te quieres poner un consultorio, no es así de fácil sobre construirle. Está el famoso Axis, igual que tú tienes que tener pues las normas específicas para construir un consultorio con los equipamientos, tienes que estar esperando que vengan las revisiones pues, de estas entidades a que te aprueben el Permisos. consultorio, a que te tengan los permisos para que tú luego, después de que hiciste toda esa inversión, pasó todo el tiempo que tenía que pasar, que no es un mes ni 2 meses, creo que vienen a revisar al año, creo que una vez escuché, que hasta eso te toca trabajar sin los permisos, así por abajo de la mesa. Son cosas que no estamos muy atentos, queremos que nos cuenten abajo en los comentarios, pero sí, son situaciones, o sea, no es de abrirse un consultorio, o sea, es costoso, aparte que te cuesta bastante tiempo, si tu situación es de que necesitas el dinero ahorita, entonces son situaciones diferentes. Además, por ejemplo, como decía acá, si es que tú tienes tu propio consultorio y tú cobras $10 porque eso es lo que destinas, dices que tu O consulta sea, vale $10, pero acá tu compañero se puso en $5. La verdad, yo me he dado cuenta que a las personas muchas veces no les gusta gastar en salud. Entre es más verdad, barato sea o si puedes conseguirlo gratis en salud, van. exacto. Este comentario viene de un video que estamos hablando sobre que en la rural es muy complicado a veces hacer de todo, porque tienes que tomar signos vitales. Nosotros tenemos un montón de papeles que llenar, de matrices que hacer, porque muchas veces como médicos nosotros no contamos con personas que hagan esto. Ya les voy a Es explicar. verdad, la verdad es que nunca se cuenta con personas así, Exacto. tú aceptas. Pero ya vamos a ir, verán. Por el sueldo que les pagan, tienen y deben hacer de todo. Faltaría más que también les den un asistente para que llenen todos los papeles. Eso piensa Mónica. Yo realmente me siento Indignado. estoy indignado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les decía, en la rural tienes un montón de cosas que hacer. O sea, tú como médico, si piensas que solo vas a ir a atender pacientes, estás equivocado. Tienes que hacer promoción de salud, tienes que llenar matrices, papeleo. Si es que hay un paciente, muchas veces, con él nos ha pasado, no hay estadístico, no hay gente de farmacia, entonces tú como médico te tienes que levantar de tu receta, ir a ver la medicación, entregar al paciente. A veces tienes que llenar una matriz de farmacia porque obviamente tienes que descontar todo lo que vas utilizando. El sistema de farmacia, por lo general, en algunos centros de salud no sirve, todo es a mano. Entonces, que tú me digas que me quieres poner a un asistente cuando de verdad no tienes idea de las cosas que tenemos que hacer. No sé, dime tú qué piensas. O sea, más que nada, con este tipo de comentarios, lo que no queremos es crear un poquito de conflicto, lo que queremos mostrar es la realidad. O sea, es verdad que sí, nos toca hacer todo eso y ya no hay nadie que, si nosotros lo hacemos, no va a ser nadie más, así que la verdad es que nos toca. Más que nada, el punto va es que conozcan la situación de que así es la realidad. O sea, si es que tú tienes a alguien que está estudiando medicina o está haciendo la rural, o sea, que sepa que todas estas cosas va a tener que hacer. Fuera de que las tengas o no que hacer, independientemente de ya que te ponga un asistente, pero te están pagando obviamente porque tú estás trabajando, o sea, tú estás atendiendo pacientes y quita tú la rural igual desde el internado. O sea, el internado igual tú estás cubriendo guardias, estás trabajando, literalmente estás yendo prácticamente todos los días al hospital menos tu posguardia. O sea, y que no se te paga, no se te está reconociendo y diga, es suficiente, como que no estoy exigiendo que se pague más ni nada. Bueno, sí sería excelente y todo, pero el punto más que nada va por otra cosa, no es que estamos rascándonos desde el internado, en que sí tenemos ya una pequeña remuneración,
Pero va desde ahí, no es que estamos rajados, o sea, literal, estamos trabajando, estamos aprendiendo, estudiando igual, pero estamos haciendo guardias, estamos viendo pacientes, estamos cuidando pacientes, estamos, literal, somos trabajadores del hospital. Vamos con el siguiente comentario. Y el último. Y el último, por ahora. Sí, porque tenemos bastantes y queremos seguir exponiendo sus comentarios. Toda la vida ha sido así. Es más, antes era peor. Turnos pesados en un día y se salía más preparados porque se practicaba mucho más. ¿Qué opinas tú de eso? La verdad, no ha cambiado mucho en ese sentido de lo que estamos hablando y nosotros no, como queremos, estamos diciendo, no nos estamos quejando de todas estas cosas que nos ha tocado hacer, desafortunadamente por la actividad de salud, sino que estamos exponiendo las cosas que se tienen que hacer y hemos hecho y es muy probable que si tú estás en la misma situación de preparándote para ser médico, te toquen hacer. O sea, y lo que sí, algo es que sí queremos aclarar es que no estamos a favor nada del maltrato. O sea, de verdad, si es que tú eres un médico que le gusta hacer sentir de menos a las demás personas por tener conocimientos superiores, la verdad es que Tachado. estamos totalmente en desacuerdo de eso. Más que nada, si es que tú tuviste que sufrir y esa es tu forma de aprender, crees que sufriendo vas a ser un mejor médico que los médicos que aprendieron sin sufrir, la verdad estás bastante equivocado. Se aprende mucho mejor y se forman mejores médicos de ambientes donde se crea una confianza para aprender y donde tú puedas exponer tus ideas y tus conocimientos sin tener el miedo de que alguien te reproche de una manera, pues que te vaya a afectar emocionalmente. Mira, y con... Sí, y los turnos siguen siendo igual de pesados. O sea, lo que estamos exponiendo es que así son los turnos para la mayoría de gente que a lo mejor no está familiarizado o que conozca esta situación. Mira, y este comentario igualmente va para las personas que creen que porque antes se hacía de una forma, hay que seguir haciendo de esa forma. Yo realmente no creo en eso. Siento que si es que antes te maltrataban, te humillaban, tenías guardias de 48 horas, siento que eso es un trato inhumano. Y yo como médico te puedo decir ahora, no siento que estar más horas en el hospital te va a hacer mejor médico. Obviamente tienen el pensamiento de que si estás más tiempo ahí vas a ver más cosas, sí. Exacto. Pero dar una clase a tus alumnos a las 3 de la mañana no los va a hacer mejores médicos, sabiendo que ellos tienen un turno de 24 horas. Dime, ¿quién de ustedes es capaz de recibir y entender bien una clase a las 3 de la mañana cuando no has dormido más de 12 horas? Exacto, son cosas que pasan. Y no decimos que no, puede ser que la guardia esté tan pesada que es el único hueco en el que entra la clase, pero son situaciones especiales, no vamos como que específicamente a clase a las 3 de la mañana, específicamente por hacer despertar a los demás o hacer que todos los demás dejen sus funciones por prestarte atención a ti, en un tema que pudiste haberle dado en cualquier otro momento de la guardia. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con eso de que antes hacían más guardias y eran mejores médicos. No, Exacto, es y ahorita hacemos la misma cantidad de guardias de trabajo, solo que de estamos haciendo forma... público esto y están dándose a conocer, o sea, de verdad se sufre, como le estoy diciendo, son guardias igual pesadas que superan las 48, 36 horas, pero estamos exponiendo los casos aquí. Y eso es todo, amigos. Y entonces, con eso hemos concluido este episodio. La verdad, estamos identificando todavía el siguiente tema. Nosotros les vamos a solicitar que nos envíen sus historias, sus comentarios para exponerlos de igual manera aquí al final del episodio. Eso es todo por ahora. Estén pendientes en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio.